Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que ya sea en vivo o en diferido nos siguen también en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy martes 29 de octubre del año 2024. En materia internacional, la Comisión Electoral de Georgia anunció hoy martes que recontará los votos de 14% de los centros de votación, luego de que la oposición proeuropea acusara al partido de gobierno de cometer fraude. Las autoridades efectuarán recuentos de los votos de 5 colegios electorales escogidos al azar en cada circunscripción, indicó la comisión en un comunicado publicado en su página web. La Unión Europea y Estados Unidos pidieron al gobierno de Georgia que investigue las acusaciones de irregularidades en las elecciones. Sin embargo, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, voz disidente en el seno de la Unión Europea, felicitó a Sueño Georgiano por su victoria y viajó el lunes a Georgia para mostrar su apoyo. Tras los llamamientos de la oposición y de la presidenta Salomé Zurabishvili, decenas de miles de georgianos se manifestaron pacíficamente el lunes por la noche para denunciar el resultado de las elecciones legislativas. Sueño Georgiano es acusado por sus opositores de dirigir el país hacia Moscú. Zurabishvili denunció métodos de fraude sofisticados, similares según ella a los utilizados en Rusia. Es muy difícil acusar a un gobierno, pero la metodología es rusa, declaró la jefa del Estado proeuropea. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, rechazó lo que llamó acusaciones infundadas y negó cualquier injerencia de su país en el proceso electoral georgiano. Por otro lado, un proyecto de sentencia de la Corte Suprema de Justicia de México propone anular la elección popular de cientos de jueces y magistrados al revisar la constitucionalidad de una polémica reforma judicial que el oficialismo aprobó en el Congreso en septiembre del año 2024, informaron ayer lunes autoridades judiciales. El documento, que será discutido por el Pleno de la Suprema Corte en los próximos días, responde a acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la oposición tras la aprobación de la reforma. El documento, a cargo del magistrado Juan Luis González Alcántara, señala que no existe certeza para la ciudadanía sobre los perfiles que se le presentarán en la elección popular de jueces y ministros, ni garantías para que se emita un voto informado. Añade que tampoco hay certeza para los aspirantes a esos cargos sobre las cualidades definitorias necesarias para ser incluidos en las listas de votación. En el documento, González Alcántara evitó pronunciarse sobre la elección popular de los propios integrantes de la Suprema Corte de Justicia, por lo que esta parte de la reforma se mantendría en pie, según la prensa mexicana. La reforma judicial aprobada por el partido oficialista Morena y sus aliados en el Congreso plantea principalmente la elección popular de unos 1.700 jueces y magistrados, incluidos los integrantes del Tribunal Supremo. La reforma generó protestas y la huelga de cientos de trabajadores de la rama judicial que aseguran que sus derechos laborales están siendo vulnerados. También provocó reclamos de Estados Unidos y Canadá, socios comerciales de México, en el acuerdo de libre comercio conocido como TMEC, que manifestaron su preocupación por el impacto en la relación económica. La presidenta Claudia Sheinbaum, también del oficialista Morena, ha defendido la reforma judicial al asegurar que fortalece el Estado de Derecho en el país y profundiza la democracia. Y por último, el Consejo de la Shura de Hezbollah, el máximo órgano del grupo islamista chiita libanés, anunció el nombramiento de Naim Qassem como su nuevo secretario general en sustitución de Hassan Nasrallah, muerto en un bombardeo de Israel el pasado 27 de septiembre. El órgano dirigente del movimiento acordó elegir al jeque Naim Qassem como secretario general de Hezbollah, anunció un comunicado de la formación en guerra contra Israel. El ejército israelí emitió en tanto un comunicado según el cual destruyó 110 objetivos de Hezbollah en el último día. Entre ellos se incluyen lanzaderas de cohetes, almacenes de armas y otras infraestructuras. Los soldados siguen llevando a cabo redadas limitadas, localizadas y precisas en el sur del Líbano, eliminando a milicianos de Hezbollah y desmantelando sus infraestructuras y arsenales tanto en la superficie
como bajo tierra, afirmaron las Fuerzas Armadas israelí este martes. Eso lo más destacado en materia internacional. Mi querida Flor Marí Misrachi Ángel. Bueno, y en el plano local, lo más importante es lo que pasó anoche en el presupuesto, en la Comisión de Presupuestos con el Presupuesto General del Estado. Oye, volvieron los madrugonazos. Yo pensaba que eso iba a ser una etapa ya superada después del claro mensaje enviado por la ciudadanía en las elecciones del pasado 5 de mayo, pero parece que eso está en el ADN de la Asamblea, ¿no? Eso está en el ADN de la Asamblea y sucede y pasa que antes de la votación estaban en contra 5 diputados, que eran Pineda, Néstor Guardia, Buchanan, Jorge Herrera y Medín Jiménez, y Julio La Guardia, 6. Y los metieron al cuartito. Los metieron al cuartito. Ja. Con Benicio Clásica. Robinson, que ni siquiera forma parte de esa comisión. Clásica. Bueno, Benicio Robinson sigue matraqueando. Él es como se el dice presidente emérito. popularmente, sigue matraqueando y está alineado, y hay que sacar la conclusión que está alineado con el asilado en la Embajada de Nicaragua, porque siempre, curiosamente, las fuerzas del mal se alían en contra de las fuerzas, digámoslo así, del bien, que son las que se les oponen y las que recibieron el favor popular en esa bancada, que es la que tiene mayor cantidad de miembros, aunque no logra la mayoría simple, que es la bancada de Vamos, junto con la bancada de Moca y con la diputada del Partido Popular de Chorrera, Patsy Lee. Esos 24 diputados conforman, digamos, la bancada más grande de la Asamblea. Y siempre los otros partidos tradicionales, incluyendo el panameñismo, que curiosamente el presidente del partido, el todavía presidente del partido, José Isabel Blandón, a quien tuvimos ayer en Cuarto Poder. Bueno, sus 2 diputados votaron a favor. Sí, votaron a favor, pero el presidente del partido se manifestó En contra. sorprendido de esa decisión violatoria del reglamento. Bueno, en un Twitter, eso te demuestra que él no tiene el control de los diputados del partido, No, no, evidentemente. evidentemente. ¿no? Igual que Rux no tenía el control de los diputados de CD. Ahora los va a tener ya a nivel Ábrego. Bueno, Julio La Guardia, que está en la comisión, votó a favor. Entonces, Curioso, me llamaron poderosamente la atención varias cosas. Primero, se da un resultado de la votación como si hubiera sido sin oposición. Es decir, los 5 votos de la coalición Vamos, que evidentemente estaban en contra de lo que se hizo, no fueron considerados. Entonces ahí hay visos de violación del reglamento interno de la Asamblea, pero más que visos, hay abierta decisión violatoria de ese reglamento. así es, así es. Bueno, el punto es que hicieron lo que les dio la gana nuevamente. Hoy va a segundo debate, no se espera que pase nada distinto, obviamente, y violaron varias leyes o varias partes del estatuto. La aprobación de este presupuesto ha sido realmente inédita. O sea, la discusión del presupuesto se ha devuelto 2 veces, se ha presentado, no hubo tal presupuesto conservador sí o sí, y para rematar la cerecita en el pastel, se aprueba en primer debate, madrugonazo, a altas horas de la noche, ya casi en la madrugada, y sin cumplir con lo que establece el reglamento del régimen interno de la Asamblea. Es decir, todas las cuestiones extrañas alrededor de un presupuesto que ayer explicaba el ministro, por cierto, muy interesante el foro de CONEP. Tuve la oportunidad de participar ahí, estuve desde las 2 de la tarde hasta casi las 7 de la noche. El ministro Chapman explicaba en detalle de dónde salió el aumento. Perdonen que me ría, ¿no? Cuando yo veo esto, lo que está pasando en la Asamblea, yo me acuerdo cuando lo que antes estaba en la Comisión de Presupuesto decidían hacer eso a puerta cerrada. Bueno, ayer... Y decidían esconder las actas, ¿te acuerdas, no? Así es. Ayer... Porque esto es lo que hay que vivir, esto es parte de la democracia, señores, no nos asustemos. Sí. O sea, que haya disenso en la Asamblea es lo que se necesita. Ese es el ruido de la democracia. Al final,
hay los votos. O sea, yo no dudo de que se apruebe el presupuesto, pero tiene que haber disenso. Sí. No puede ser que todos los diputados lleguen y piensen igual. Lo que están haciendo los jóvenes de la bancada Vamos es realmente lo que debe hacer la Todos. oposición política. Y ahora espero que ahora llegue por acá el diputado Rafael Buchanan, que está en la Comisión de Presupuestos, porque hubo un intercambio también entre el PRD y la bancada Vamos. Quisiéramos entender qué fue lo que pasó allí también. Que va como paralelo a la discusión de fondo que se trata de los 30.111 millones del presupuesto. Al final, insisto, yo lo que estoy viendo es que están los votos. Era importante, y ahora hablando en función de estrategia política, aprobar eso ayer para la bancada que están apoyando el presupuesto, porque si no se aprobaba ayer, esto corría el chance de que no entrara en sesiones ordinarias. Y el presidente dijo que no iba a llamar a extraordinarias. Claro, entonces, esto se aprobó ayer en primer debate, hoy en un segundo debate debe aprobarse porque creo que tiene los votos, salvo la bancada Vamos, porque hablando con el diputado Roberto Zúñiga esta mañana, ya después de lo que ocurrió en el primer debate, la bancada Vamos obviamente no va a votar a favor. No, obviamente. Obviamente no vamos a votar a favor. Pero por lo que yo estoy viendo, sí tiene la diferencia de votos el gobierno. Sumando al PRD, sumando al CD, sumando al panameñismo, porque yo no vi ni al panameñismo, ni al CD, ni a RM oponerse en esa comisión. Aquí lo que vi fue a la bancada Vamos en una posición de batalla dura. Y ya después entonces, si hoy se aprueba en segundo, mañana miércoles se aprueba en tercero y se acabó el tema del presupuesto. Correcto. Porque ya se aprueba en Ahora, tercer debate. Y encima viste que ayer el presidente ya sancionó lo de la ley de responsabilidad fiscal, obvio, ¿no? Sí. Que era el paso previo a la discusión del presupuesto. Así que ya está todo encaminado y en el fondo aquí hay varios mensajes políticos también que debemos entender. Uno, el mensaje que se hubiese transmitido si no se aprobaba ese presupuesto en la Asamblea no era un mensaje muy coherente para lo que viene después. Porque hoy estamos viendo la discusión del presupuesto. Sí, pero lo que viene la próxima semana en extraordinarias tiene que ver con el seguro social. Y me imagino que el Ejecutivo debe tener eso muy bien alineado, porque una discusión del seguro social va más allá del presupuesto. No es, créeme, no es un tema de los 30.111 millones del presupuesto. Esto puede acarrear problemas muy graves para el país, para el Estado, no para el 2025, para los próximos 10 años, porque si no se aprueba ahora que hay capital político en la Asamblea, lo que está ocurriendo con el Seguro Social o una reforma al programa de invalidez, vejez y muerte, créame que para el año siguiente, cuando ya comienza a perderse el capital político, va a ser mucho más difícil. Entonces, tienen que jugar con los tiempos y tienen que jugar con el capital político que todavía tiene este gobierno. Así que ahí hay grandes desafíos por delante y creo que eso es lo que quizás hay de fondo. Más allá de la discusión y del rol que está jugando la bancada Vamos, que es el que le corresponde en este momento, ¿no? Lo que pasa es que hace rato no veíamos esta discusión en el presupuesto. Bueno, porque todo era un silla. Claro, era puerta cerrada. La aplanadora, que sigue existiendo, pero ahora hay... Pero por lo menos ahora podemos verla. Ahora claro, me dijeron que cortaron la transmisión. Cortaron la transmisión. Eso estuvo mal. Eso estuvo mal. Pero bueno, las redes sociales... En el mejor momento cortaron la transmisión. Ey. Ahí es que eso es lo que deben dejar. Dejen la discusión porque eso es lo que nutre a la democracia, eso es lo que nutre a la Asamblea. La Asamblea está hecha de esa discusión. Eso se necesita. Eso se necesita. Y al final, insisto, no es que la discusión va a hacer la diferencia entre si se aprueba o no, porque ya, evidentemente, de los 15, 10 votos tenía el presupuesto a su favor y así terminó 10-15. 10-5. 10-5. Bueno, oye, ayer decía que en el foro del CONEP, el ministro Chapman, en su exposición, que fue la que abrió el foro, muy claramente planteó que el aumento se debe básicamente a las rigideces de la ley. Claro. Que obliga a destinar el 7% para educación, obliga a las leyes especiales, las leyes de aumentos especial, todo ese tipo de cosas. El país de las leyes especiales bautizó esa parte de su exposición Felipe Chapman. Y entonces explicó que las proyecciones positivas que permiten hacer ese aumento en el presupuesto, con base en una proyección de mayores ingresos, son basadas, y puso en una gráfica, en el promedio de todas las expectativas que hay de diferentes organismos internacionales, que da un promedio más o menos de 5% de crecimiento para el otro año. Entonces, ellos habían estimado un crecimiento de 3% inicialmente, conservador. Ahora fueron menos conservadores con un crecimiento estimado cerca del
4 punto algo por ciento, y eso es lo que permitiría, si se cumple esa proyección, que eso no depende exclusivamente. Las proyecciones económicas y los resultados económicos son multifactoriales, ¿no? Muchas variables, claro. Incluyendo las variables que están fuera del alcance del gobierno, como por ejemplo la guerra en Europa del Este, la escalada en el Medio Oriente, las elecciones en Estados Unidos y el resultado que produzcan, que pueden afectar evidentemente las proyecciones, ¿no? Pero sentía al ministro moderadamente optimista, ¿no? A pesar de que se quejó de que hay una cantidad de dinero destinado, por ejemplo, para educación, sin que haya un propósito claro de qué es lo que se busca. Pero ¿cómo usarlo? Está bien, pero al final va a tener que cumplir con la ley. Sí, y yo lo que entendí aquí, viendo ahora los números hacia atrás de los presupuestos, es que el PRD jugó mucho con eso y le dejó una bomba de profundidad al gobierno nuevo. ¿Por qué? Porque no se cumplieron con la ley, no se cumplió con la ley, pero ellos tenían aplanador en la Asamblea, así que eso pasaba sin problema, aunque era inconstitucional, aunque no se cumplía con la ley. Pero al final, el último presupuesto que hicieron, el del año 2024, de 32.000 millones, creo que si memoria no me falla, ese presupuesto sí metió todo lo que la ley establecía. Y le creó Claro, porque le tocaba lo siguiente. Claro, le creó una camisa de fuerza al gobierno que venía. Esa fue parte de una estrategia política y creo que al final, en el caso del ministro de Economía y Finanzas, trató de desactivarla, pero también tiene que entender el ministro que tiene que cumplir con la ley. Porque es que en la Asamblea le están exigiendo que cumpla con la ley. Ellos estaban conscientes, claro, que elaboraron ese presupuesto, que no iban a repetir en el gobierno. Claro. Sí. Por eso lo hicieron. Entonces dejaron esa bomba de profundidad. Pero bueno, así es la política, señores. Esa es parte de lo que se está viviendo en la política. Y también eso es un nuevo orden acerca de cómo van las cosas y lo que vimos en la comisión. Hoy no creo que cambie mucho. Claro. Yo tampoco creo que cambie mucho al final. Eso va, finalmente van a aprobar el presupuesto presentado por el Ejecutivo. Yo también tengo la opinión que inclusive dentro de la bancada de RM también había movimientos en la Asamblea con todo lo que pasó. Yo creo que también había movimientos. Pero esos movimientos de la bancada de RM, ¿sabe a dónde se neutralizaron? En la oficina de Benicio. No, en la elección del CD del domingo. ¿Quién resultó perdedor en la elección del CD? Martinelli. Obviamente. Entonces, si había algún intento de mover hilo en la Asamblea, después de lo que pasó el domingo, creo que el mensaje llegó clarísimo, ¿no? Pero ayer hubo una reunión en la oficina de Benicio donde los alinearon. Ah, sí. Pero ¿a quién alinearon en la oficina de Benicio? ¿Al PRD? Ya te voy a decir a quiénes. Había 6 diputados que inicialmente estaban en contra de Pineda, aprobar el Néstor presupuesto. Guardia, Buchanan del PRD, esos 3 del PRD. ¿Estaban a favor o en contra? Estaban Inicialmente en en contra. contra. Ah, bueno, ¿y después quedaron? Fueron a la oficina de Benicio y salieron a favor. Por eso ya. Voy a decir los nombres. Pineda, Néstor Guardia, Buchanan del PRD, Jorge Herrera, Medín Jiménez y Julio Laguardia. Bueno. Los dos primeros del panameñismo, Julio Laguardia. del ¿Todos PRD. están en la comisión de presupuesto? Claro, Bueno. estaban en contra inicialmente de suspender las vistas presupuestarias. ¿Cuándo se pudo hacer eso? Después del domingo, te estoy diciendo. Oye, también me comentaron, ahora hablando, y ahora tenemos a Betseray Richard, ¿no? Porque es que dice que ayer Cheyo Galvez estaba agarrándose un 5. Dice que está en la cafetería comiendo. Así Y se dice que fue atraganta. Betseray y lo sacó. lo jaló. No sé si será cierto. Vamos a preguntarle a Betseray ahora si eso fue verdad. Le quitaste el pan de la boca. No, dice que iba con una empanada caminando por el pasillo. Yo no había visto eso. Ni me lo imagino, pero fue muy gracioso cuando me lo estaban contando. No sé si será cierto. Ahora le preguntamos a Betseray después de la pausa aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Estamos hablando hoy con el diputado Betseray Richard. Oye, viste, lo que yo dije antes de la pausa fue cierto. Aquí lo está confirmando. Es verdad. Sí. O sea, ahí hubo algo de filibustería de parte de los diputados haciéndose que, hey, estoy comiendo. El Guido, otro decía, sal de ese organismo. No, pero es verdad. Filibustería. Eso es una actitud filibustera. Eso es Tratas una táctica. Estoy de acuerdo, pero esa palabra es de Guido, no tuya. ¿Qué pasa? Es una táctica dilatoria. Entonces, de repente dice que Cheyo Galvez, el presidente de la comisión, dando tiempo para ver, porque imagino que estaban negociando y ahora nos explicará Betseray, estaba comiendo. Claro, ahora Betseray nos cuenta porque dice que estaba comiendo y Betseray Richard. Sí, no, yo Lo sacó del almuerzo. interrumpí el almuerzo. Es un sacrilegio, ¿ah? Sí, no, lo que pasa es que la patria nos Quítame llamaba. la comida a mí, te muerto. Lo que pasa es que estamos en medio de la revisión del presupuesto de la AMP
y estábamos cuestionando duramente al administrador sobre el tema de los consulados marítimos, haciéndole preguntas sobre la distribución, las comisiones, porque hay un decreto ejecutivo desde el 2017 que modificó los montos y que se le otorgan miles de dólares hasta $50.000 mensuales a los cónsules. Y llega el diputado Raúl Pineda e interrumpe el cuestionamiento, argumentando que no está parte de la junta directiva. Y yo digo, espérate, yo soluciono esto. Voy a buscarlo. Fui a la oficina de Cheyo y Cheyo estaba almorzando y le dije, venga, pare eso y venga a dirigir la sesión. ¿Y qué te dijo? No, y me dijo, bueno, vamos. Y lo traje a la... ¿Te hizo caso? Claro, por supuesto. Lo que pasa es que O sea, yo Cheyo en medio de la comida te hizo caso. Sí, porque es que yo le dije al diputado Wow. Pineda, aquí no podemos venir a salvar ningún funcionario, estamos cuestionándolo. Pero no puede ser que para algunos sí y para otros no, ¿Y a quién porque estaban salvando en ese momento? al administrador de la AMP. Ah, ya entiendo. Correcto, entonces yo busqué a Cheyo, siéntese ahí Cheyo, inicie la sesión y vamos a seguir con el cuestionamiento. ¿Qué estaba comiendo? Macarrones. Bueno, estas son las cosas que se dan al margen de la discusión. Bueno. Pero el ejercicio, mira, independientemente de lo que ocurrió, lo que estábamos comentando es que el ejercicio de esa comisión de presupuesto es importante. Sí. Y ojalá hubiese continuado lo de las vistas presupuestarias. Eso es importante, que Así todos es. los funcionarios pasen por allí. Quizás este año, bueno, por el tema del cambio de gobierno no se dio, pero para el próximo año van a estar preparados. Para el Sí. próximo año esto va a ser muy interesante ver importante. cada uno de los funcionarios desfilando por la Asamblea y explicando Sí. su presupuesto, porque eso antes era puerta cerrada, usted lo sabe. vecina. Así es. Y si- eso era puerta cerrada. ni por porque estaba en la YouTube, Asamblea. ni Ni por por YouTube. YouTube lo transmitían. Mire, Sí. y lo que es más grave aún es que nosotros ayer a las 5 de la tarde habíamos puesto sobre la mesa la posibilidad de hoy ir a votación, hoy martes ir a votación, pero teníamos que citar a funcionarios que de verdad han tenido un impacto sobre su presupuesto, es decir, UNACHI, que estuviese Meduca. Meduca hoy tiene $1.000 millones adicionales del presupuesto 2025. Tiene una bolsa de plata, Meduca, que no sabe Meduca, o no sabemos como panameños en qué se va a gastar. Y no hay proyección de qué se espera con ese dinero. No hay una eso lo explicación. dijo ayer el ministro Chapman en el foro de CONEP. Así es. Que no hay ninguna estrategia, ni ningún seguimiento, ni ninguna calificación de resultados, ni nada que responda a lo que requiere el país, que efectivamente es mejorar la educación dramáticamente para poder competir en el futuro. Absolutamente. Nosotros incluso queríamos que viniera la rectora de UNACHI y que nos explicara ¿Por qué necesita más? Sí, ¿por qué más plata? O sea, 50 millones era suficiente. No le pedimos al MEF que lo aumentara y el MEF lo aumenta. O sea, ¿quién negoció por Pero detrás? espera, ¿eso no forma parte del 7% que estaban exigiendo? No, Eso 7% para Meduca. La distribución interna la hizo el MEF a su discreción. No hay ninguna ley que determine que UNACHI necesite 70 millones, ni 100, ni 150. El MEF podía perfectamente aumentarle más al IFARU, por ejemplo, para dar más becas. O sea, Pero- el 7% internamente se podía dividir. Se podía distribuir- ¿Como quién diría? ¿Como el ministro Chapman o como la ministra Lucy? Dentro del propio MEF, ellos tenían la posibilidad de distribuir y darle un poco más de plata al IFARU, para en vez de darle 20 millones más a la UNACHI, le podían dar 20 millones más al IFARU para becas de excelencia, por ejemplo. Pero fue el propio MEF quien decidió aumentarle a la UNACHI. La rectora tenía que venir a responder por qué tiene 215 personas que ganan $7.000 como profesor regular. Porque hay un bonchado de gente que gana $8.000 y otro bonchado de gente que gana $9.000 y ella que gana $14.000 tenía que venir a responder. Además, por ejemplo, el IFARU, lo teníamos sobre la mesa, que el director del IFARU tenía que venir y responder. ¿Van a seguir existiendo los auxilios económicos? Porque si no ha respondido, yo puedo intuir que el gobierno de Mulino no tiene contemplado eliminar los auxilios económicos porque no pudimos revisar el pormenorizado. Entonces ahorita estamos en una incertidumbre y la comisión de manera irresponsable, esos 10 diputados votaron a favor de un presupuesto que desconocemos el detalle del manejo de más de 80 instituciones que no sabemos cómo van a manejar la plata en el 2025. Pero espérate, es el 7% para la educación, no para el Meduca. Para el sector Para la educación. educación. Sector educativo. Para el sector educativo. educativo, Eso correcto. incluye Meduca, Pandeportes, Sí, Mi sí, Cultura. porque debajo de Todas las universidades. Sí. es todas las correcto, todas las universidades, pero eso no implica una distribución equitativa para el 7% no, a cada uno. No, no, no. Obviamente. Es el la global, el global de distribución. los- eso se Exactamente. distribuye. Exactamente, es decir, fue dentro del MEF que se decidió destinarle plata a la UNACHI. Y ahora, cuando sumamos 1 más 1 es 2. Los PRD estaban alineados y siempre se ha mencionado que la UNACHI es un
cuartel de invierno para cuando el PRD sale del poder. Y los vimos ayer defendiendo a capa y espada y hemos visto diputados que, o sea, me duele porque son partidos de oposición. En la práctica son partidos de oposición, no están en gobierno, pero estaban defendiendo un presupuesto de 30.000 millones de dólares e incluso hubo hasta amenaza. Sí, yo vi fue al PRD atacando a la bancada, Por vamos. supuesto, anoche, 11 de la noche, Sí, sí. vimos a un expresidente de la Asamblea, el diputado de Darién, que estaba ahí vigilando. Él no forma parte de la comisión y estaba ahí vigilando que se aprobara el presupuesto. Y habían otros también. ¿De verdad? ¿El Por Jaime supuesto, Vargas? sí, por supuesto, él estaba ahí. Y yo le dije, es sorprendente, 11 de la noche de un lunes y usted qué hace aquí. No, y el tipo dijo, te espero allá afuera. También. Ah, también. De nuevo. Por supuesto, yo dije, ¿sabes qué? Yo soy una persona pacífica. La bancada independiente es una bancada que apela al diálogo y no a la violencia y no vamos a caer en la Pero provocación. hay gente que añora la época estudiantil. Sí, pero déjame decirte, o sea, yo no entiendo por qué esa parte ya. que te espero allá afuera. Bueno, pues. Es porque lo dijo también, lo dijo el señor, ¿cómo que se llama? Junior Herrera. Junior Herrera Ahora le también dijo a- lo dijo el señor Jaime Vargas. Y el señor Tim Pero es Guardia. la segunda vez que lo dice Jaime Tim Vargas. Guardia anoche Sí, yo vi la también agresión. intentó Mire, que acercarse no a uno de los pudimos ni colegas. poner el video por la cantidad de obscenidades que Esas salieron aquí. palabras, claro. Demasiadas obscenidades. Entonces, eso es lo que pasa cuando tenemos diputados que no tienen capacidad de dialogar, de respetar las leyes y la Constitución y respetar el reglamento interno. Lo mínimo que estamos pidiendo era el reglamento interno. Nosotros no nos opusimos anoche a que se fuera a votación, porque estamos en una democracia. Pero lo que dice el reglamento interno es que por cada bloque, nosotros como diputados podemos justificar nuestro voto y se violó el reglamento interno, lamentablemente. ¿Cómo quedó el registro de esa votación? 5 en contra. Quedaron 10 a registrados favor. los votos en contra. Bueno, si ellos lo registraron fueron otros 500 pesos porque ellos lo leían pese a que pedíamos receso y contaban los votos a Tengo favor entendido- y se fueron. Tengo entendido que la resolución no está firmada. Es más, creo que deben estar firmando ahora. Esa es la información que estoy recibiendo de la Asamblea. Otra Imagínense. Otra De- irregularidad. Claro. Claro. Porque la votación se dio anoche, pero la resolución debió quedar firmada anoche. Por alguna razón no quedó firmada anoche. Bueno, ya esos son Mire, temas ahí y yo quisiera agregar internos algo, y legales, ¿no? yo quisiera agregar algo que no me gustaría que esta asamblea tenga una tónica de este estilo durante las discusiones importantes que vienen, porque yo creo que hay que ser lo más responsables posibles con el país. Viene el debate del seguro social. ¿Cuál va a ser el manejo que va a tener la asamblea? Es decir, si hay propuestas que van en contra de lo que esperan los gremios empresariales, lo que espera el ciudadano, lo que espera el país, ¿cómo se va a comportar la asamblea? ¿Van a debatir de espalda a los ciudadanos? La pregunta del millón. ¿Van a poner las vallas de la JMJ afuera de la asamblea para evitar que los ciudadanos puedan escuchar la discusión? Esa es la gran pregunta del millón. Porque si van a apelar a esas tácticas, yo creo que es lamentable. Y para eso no hubiesen quitado las vallas. Yo creo que sí. Tú sabes, tengo la impresión de que sí, por lo que estoy viendo. Y lamentablemente eso es así porque la cultura del debate, debido a las aplanadoras que ha habido en la Asamblea, se ha perdido. Lo que vimos anoche es que se perdió completamente la cultura del debate. Y cada vez que alguno de los diputados invita a pelear al otro, significa que se perdió el debate. Así es. O sea, la cultura política se perdió completamente y eso es gravísimo para los partidos políticos, gravísimo, porque realmente no han cultivado en los últimos 20 años una genuina cultura de debate, es una cultura solamente de imposición. Y es hacia allá donde tiene que darse el cambio cultural y político de los partidos. Y es lo que yo no estoy viendo. Los partidos se están atrincherando. Una posición únicamente de rofeo, una posición únicamente de amenazas, de imposición, de descrédito para una bancada joven como es la bancada de Vamos. Hasta ahí ellos llegan, pero no están profundizando en un debate. Más allá, porque lo que vimos fue las groserías y la discusión y perdemos de vista el fondo. Lo Claro. más importante era lo que se estaba discutiendo, que era el presupuesto del Estado. Así Ellos es. se quedaron en la pelea, en la superficialidad. Claro. Y eso es lo delicado aquí. Yo sí creo que esa discusión va a permanecer en la Asamblea. Tengo la impresión de que así va a ser. Sí, mire, y recientemente el presidente hablaba de chantaje y lo interesante sería que el presidente hable al país y diga quién estaba tratando de chantajear al Ejecutivo. Porque anoche o ayer a las 5 de la tarde habían varios diputados que estaban en contra de que se suspendieran las vistas presupuestarias. Luego hubo una reunión
en la oficina de un diputado que ya no forma parte de la Comisión de Presupuesto y todos salieron, o sea, se quitaron las camisas de sus partidos políticos y se pusieron la camisa de RM. Habían 10 Camacho anoche. Habían 5 diputados independientes y 10 Camacho defendiendo lo indefendible, defendiendo la violación al reglamento interno. Y yo creo que es nefasto y lamentable que los compañeros del Partido Panameñista, de Cambio Democrático, del PRD, se hayan alineado de una manera tan descarada para aprobar este presupuesto dentro de este primer debate. De una manera ilegal y de una manera que ha generado un ambiente nefasto que yo quisiera saber si el Ejecutivo quiere brindar una señal de confianza a las calificadoras internacionales. Las calificadoras internacionales tienen acceso a Google y ver quiénes son los diputados y ver el perfil de quiénes son los asesores de los diputados que votaron a favor de este presupuesto, que no son la mejor cosa, lamentablemente. ¿Quién los alineó? ¿Quién alineó el eje del mal? Es la gran pregunta del millón. Entonces, ese eje del mal no puede seguir imponiéndose porque el ciudadano manda. Y yo se lo decía anoche, el que paga el salario de nosotros los diputados es el pueblo, ese es nuestro jefe. Yo no entiendo por qué siguen insistiendo. Si el 5 de mayo el pueblo mandó un mensaje, ¿por qué siguen insistiendo en imponer la maquinaria? Evidentemente, después de lo ocurrido, Betseray, la bancada, y después lo ocurrido en este primer debate, por lo que veo, la bancada votará en contra entonces del presupuesto. Por supuesto. Porque no los vi muy involucrados en el proceso de las vistas presupuestarias, con las preguntas, con todo aquello, pero ante el manejo que se ha dado, y yo creo que ustedes no tenían una posición, no sé, me parece, hasta antes de ese primer debate. Pero ya después de lo ocurrido en el primero, ¿no? Creo que, y viendo también el resultado de las votaciones previas, cuando hablo de ratificación de algunos funcionarios claves, como por ejemplo el Procurador de la Nación, vi que la bancada votaron a favor. Pensé que... y hemos votado a favor de gran parte Claro. de las ratificaciones del Ejecutivo. Hemos apoyado la mayoría de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo y usted puede ver los registros de acta de la Comisión de Presupuestos. Hemos aprobado la mayoría de los traslados presupuestarios siempre y cuando estén respaldados por la ley. Claro. Y que vayan en la vía correcta. Aquí lo que no había era tiempo, por lo menos en sesiones ordinarias. Pedían Claro. entonces ustedes una discusión en sesiones extraordinarias. Claro. Opción 1, sesiones extraordinarias. Opción 2, citar hoy a la rectora de la UNACHI, al director del IFARU y a Meduca y a la Asamblea para que le explicaran al país cómo van a gastarse la plata en el 2025. ¿Esas eran las 3 opciones? Esa era una opción. Ajá. Hoy citar a esos 3 funcionarios, 4 funcionarios. Terminar el primer debate. Claro, para entonces miércoles ya ir a segundo. votación hoy. Ajá. Pero cuando mencionamos a la UNACHI, Comenzó el tema. dijeron no, eso no está bien. Vamos a pedir que La se UNACHI fue entonces Ese fue la gota que derramó el vaso. el centro de la discusión. Por supuesto que sí, porque hay serias denuncias de nepotismo, hay serias denuncias de personas allegadas al PRD ustedes no dentro. estaban pidiendo que las 86 instituciones que hacían falta No. sino eran 3 particulares. Eran 4 instituciones que principalmente habían recibido una modificación en el último presupuesto y lo pusimos sobre la mesa y le dijimos a los asesores del gobierno que estaban ahí en la Comisión de Presupuesto, a los miembros del MEF, nosotros desearíamos que estas instituciones puedan responder al país y responder a los 15 comisionados qué va a pasar con los recursos en el 2025 y ¿sabes qué? Punto medio, Claro. vamos a votación. Vamos a votación este martes. Eso podía haber ocurrido, claro. Pero llegó la aplanadora y llegó el eje del mal y los alineó a todos. Y eso le daba oportunidad a que se aprobara hoy en primer debate, mañana, miércoles en segundo, y el jueves, que todavía está habilitado, el 31, sería el tercer debate. Lo más lamentable, Atenógenes, es que aquí se ha desatado una guerra innecesaria. Innecesaria que, como ha sucedido en el pasado, que sucedió con el señor Dino Moon, cuando la bancada independiente votó en contra, pero votó en contra también por la falta forma de manejo y la forma, porque nosotros únicamente pedimos explicaciones ante el Pleno. Y la aplanadora legislativa, sabiendo que nosotros necesitamos resolver una serie de preguntas, simplemente dijo que no y tuvimos que votar en contra de la forma. Y ahora se está declarando otra guerra de forma innecesaria. Yo quiero preguntarle a los ciudadanos, ¿era necesario que se diera todo eso hasta las 11 de la noche y alinear al PRD, CIDI, panameñismo y RM? O sea, todos se pusieron la camisa del gobierno. Lamentablemente, así que hoy le pedimos al ciudadano que estén pendientes de lo que va a pasar en la Asamblea y si tumban la señal de la televisión como sucedió anoche
Y si tumban la señal de YouTube, que estén al pendiente de lo que va a pasar en las redes sociales, porque no van a poder tumbar ¿Qué fue lo que ni ocurrió Instagram, anoche? ni YouTube, ni ¿Qué fue lo que Facebook, ni ocurrió Twitter. anoche? Anoche tumbaron las Sí. redes y tumbaron las señales, pero por suerte hay celulares. Sí, todo el mundo comenzó a transmitir en live. Muy lamentable ese mensaje que mandó la Asamblea. Bueno, gracias, Increíble. Betsaray, por ¿Cómo no? acompañarnos. Muchas Después de la gracias. pausa también nos acompañará el diputado Rafael Buchanan del PRD. Uno de los que alinearon. Exactamente, vamos a preguntarle acerca de eso. Ya regresamos en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña ahora el diputado del PRD, Rafael Buchanan. Él estaba anoche hasta la madrugada, allá también en la Comisión de Presupuesto en la Asamblea. Hay que entender qué fue lo que pasó. Diputado, buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Atenógenes. Gracias por la oportunidad de tenerme aquí en Cuarto Poder. Definitivamente que lo que sucedió el día de ayer no debió haber pasado. Estamos hablando de la Asamblea Nacional, la Casa del Pueblo, y es una situación que desafortunadamente el debate se acaloró y salió de contexto completamente. ¿Qué es lo que no debió haber sucedido? Fíjate, esa situación de discusión y de invitarse a pelear uno con el otro al no tener argumentos suficientes para defender una postura, eso no me parece lo más adecuado. Nosotros en la Comisión de Presupuesto hemos dado una muestra de transparencia al país desde el día 1 que recibimos el presupuesto del Estado, que debo acotar con algunas falencias. Lo recibimos tarde de la Asamblea Nacional. Hemos tratado dentro del corto tiempo que habíamos tenido de discutirlo para poder llegar a una correcta aprobación del mismo. Ahora, Sí. los diputados de la bancada Vamos se quejaban de que no se les dejó a ellos explicar por qué se estaban voto. oponiendo y que eso viola el reglamento interno. Es decir, la sensación que queda, diputado, es de que hubo un madrugonazo. O sea, esa es la sensación que queda. Fíjese, no pudo haber madrugonazo porque no se debatió de madrugada. No, que hermano Duroso no, No, es... no, Bueno, no es literal, ¿no? Pero quiero, Un gol, puede quiero- cambiar quiero- la palabra. altas Gol, horas de la camarón, noche, langosta, lo que quiera. quiero hacer la aclaración a altas horas de la noche para que la y población... sin la posibilidad de que los diputados explicaran por qué se estaban oponiendo. Fíjate, sí se les dio la oportunidad. Es más, este diputado, que es de partido político, se los dijo a la directiva, el reglamento los asiste y una vez finalizada la votación deben explicar por qué razón están a favor o están en contra. Yo tuve la oportunidad de hacerlo también. Pero solo los que estaban a favor. No, para nada. Los 5 diputados independientes, los 5 hablaron. Y ahí está la transmisión de la Asamblea Nacional donde ustedes pueden buscarlo y ellos, los 5, dieron sus razones por las cuales se estaban oponiendo. No. Pero quiero Eso es durante la discusión. A la hora de la votación tienen derecho según el reglamento. O sea que está... No es lo mismo. Por supuesto, una vez finalizada la votación, a ellos en votación no puedes pedir cuestión de orden. Estás en medio de una votación. Nosotros se le permitió a los diputados poder expresar por qué razón ellos no estaban a favor de su postura y a nosotros por qué razón era que estábamos a favor de la... Pero de usted la- al principio no estaba de acuerdo con suspender la vista presupuestaria. ¿Usted estuvo en una reunión en la oficina de Benicio Robinson antes de esta discusión? Para nada, pero espérate. espérate, ¿por ¿estuvo qué o no dice? estuvo? No, espérate. ¿Y por qué dicen que yo no estaba de acuerdo con la suspensión de la vista presupuestaria? ¿Usted está de acuerdo? Con la suspensión de la vista presupuestaria, ¿voté a favor ayer? Yo sé que votó a favor Así ayer. es. La pregunta es, antes de la discusión, ¿Correcto? ¿usted estuvo en una oficina con Benicio Robinson? No, y le acabo de decir que nosotros no nos reunimos previamente con nadie. Nosotros somos comisionados de la Comisión de Presupuesto y tomamos una decisión en cuanto a lo que íbamos a hacer el día de ¿Y ayer. por qué está de acuerdo con suspender la vista presupuestaria? Porque el tiempo no nos da. Desafortunadamente, el Ejecutivo envía atrasado el presupuesto y al día 31 responsablemente la Asamblea Nacional tiene por mandato constitucional que haber finalizado con el presupuesto No es general del cierto. Estado. No, Eso lo dice esa la es una Constitución. opción. Una de las opciones. ¿Cuál es, Una de las opciones no tiene que ser esa opción. cuál es la otra opción? Rechazarlo, Ajá, aprobarlo ajá. o que el Ejecutivo lo apruebe en gabinete. ¿Y qué hicimos el día de ayer? Lo aprobamos en primer debate para que la Pero no es que Asamblea tenían que en aprobarlo. pleno, la Asamblea... Y también ahí dice que es tarea de ustedes No, las vistas presupuestarias. No, la Asamblea podía aprobarlo o rechazarlo. Por eso. Ahora, Y realmente... lo aprobamos. opciones. Y, Y sí, lo- y la y lo tercera aprobamos. es que entonces el realmente, gabinete lo pero apruebe. realmente la obligación no es antes del 31 de octubre, es antes del inicio del año fiscal. Constitucionalmente Sí. nosotros Puede estamos ser en sesiones debate. extraordinarias. No, la Asamblea puede ser, eso sí Puede lo llama ser el en Ejecutivo. sesiones Yo no extraordinarias. formo parte del órgano ejecutivo, yo formo parte de la Asamblea y yo no puedo hacer más allá de lo que la ley me permite. Pero fíjate en algo, Atenógenes.
La discusión se centra el día de ayer, supuestamente, porque los diputados de la bancada independiente indicaban que ese presupuesto le daba mayores recursos a la UNACHI. Nosotros en pleno en la Asamblea Nacional firmamos esta resolución y que la traje así para que el país pueda ver. Nosotros una de las cosas que le dijimos al Ministerio de Economía y Finanzas dentro de la resolución de modificación era que el 7% del Producto Interno Bruto para la educación se tenía que respetar. Eso incluye a las universidades, no solo a la UNACHI, a la Universidad de Panamá, a la Universidad UDELAS, a la Universidad Marítima. Pero no es el 7% por institución, es el 7% global. Global. Así es. La distribución no tiene que ser el 7% para cada uno. La distribución no es el 7% para cada uno. Sí. Es más, este diputado fue crítico de la ministra de Educación cuando le dije, ¿por qué razón usted no está peleando para que se garantice lo que la ley dice? Porque ella El misma 7%. contestó, y ella misma contestó en ese momento que no tenían las herramientas, no eran capaces de ejecutar el presupuesto. O sea, ella misma renunció al 7%. Entonces le tocará al Ejecutivo. Uno no puede renunciar a lo que la ley mandata, Flor. ¿Qué contestó La ley, Lucy Molina la en ese ley momento? dice que el 7% de la educación le corresponde a la educación. Ella y misma este diputado, dijo que no eran capaces ese- no tenían las herramientas para ejecutar esa cantidad de ¿Y qué plata. hacemos, Flor? Entonces no le damos ¿Pero ella dijo eso o no dijo eso? el dinero que requiere. Le tocará al Ejecutivo y al ¿Pero ella presidente. dijo eso o no contestó eso? Es afirmativo. Ella lo dijo, pero le tocará entonces al presidente preguntarle a la ministra si tiene la capacidad o no tiene la capacidad de dirigir la cartera que él Ahora, asignó. aquí- Mi responsabilidad es garantizar que los recursos para educación estén disponibles para los estudiantes. Una del consulta, país. usted que estuvo en la comisión ayer, ¿se abrió o no se abrió la discusión del tema? Porque parte de la discusión previa a la votación que hubo es que no se estaba cumpliendo con el reglamento interno, que en su artículo 172 habla acerca de la obligatoriedad de la discusión, porque dice que ningún proyecto de ley podrá ser sometido a votación sin que previamente haya sido discutido. La gran pregunta es si se abrió o no se abrió esa discusión. Vimos una discusión, pero no necesariamente era sobre el fondo. Vimos una discusión entre los diputados. Pero no estamos hablando del fondo. Utilizaron el tiempo que tenían para crear eso que nosotros vimos el día de ayer, porque estaban tratando de dilatar a Tenógenes el hecho de que al día de hoy, si no se discutía ayer y se pasaba a las 12, 1 minutos, el día de hoy hubiese sido un día perdido de acuerdo a lo que estipula el reglamento interno Ahora, de la Asamblea. tengo una inquietud, diputado Buchanan, porque es que este presupuesto, decía yo, ha sido de lo más curioso, la metodología y el ir y venir. La Comisión del Presupuesto inicialmente aprobó que solo se sometiera a discusión algunas entidades. Luego, por el tema del tiempo, luego, de manera extraña, dijeron no, las 90 y tantas entidades, a sabiendas de que no iba a alcanzar el tiempo, porque ya habían discutido que por el tiempo solamente iban a ser discutidas 12 o 10 entidades. Y luego, nuevamente, echan para atrás y dicen, no, es que no nos alcanza el tiempo, vamos solo con... Nosotros de manera responsable, Entonces, nosotros no sé, de manera Pero y por lo que intentamos- estoy entendiendo, entonces sí no se abrió la discusión. O sea, porque si usted me dice que el tiempo que debía invertirse en eso fue producto de una discusión entre diputados, entonces evidentemente no se abrió la discusión ayer. Fíjate en algo, nosotros aprobamos O una sea, solo hubo metodología. explicación de voto. Nosotros aprobamos una metodología del debate del día de ayer. Y aquí está. Nosotros fuimos a votación democráticamente y se le dio la oportunidad a los compañeros, aquí lo tiene, se le dio la oportunidad a los compañeros de que ellos pudiesen explicar por qué razón estaban a favor o no de que se diese la discusión y la posterior aprobación. Lo que pasó ahí fue un rifarrafe. Pero hubo una propuesta sobre la mesa, nos dijo aquí el diputado Betzelay Richard, de que, ok, eran 85 instituciones pendientes, que se escogieran a 3, entre ellas creo que la UNACHI, y no recuerdo. IFARU, UNACHI, Asamblea y Meduca. Pero si el Exactamente. propio diputado Richard Eso no dentro se- de la comisión, no, el propio diputado Richard dentro de la comisión, y ustedes recordarán que hace poquitos días estaba el IFARU listo para su vista presupuestaria y el diputado Richard pidió que se suspendiera la vista presupuestaria del IFARU. ¿Por qué? Entonces, buena pregunta, sería bueno preguntarle por qué razón en ese momento no era bueno, pero ahora sí. Entonces, a mí me parece irresponsable el actuar del día de ayer. A mí me parece puesto- raro que sea un diputado del PRD el que venga a defender el presupuesto de RM. Yo no estoy defendiendo el presupuesto de RM, estoy defendiendo el presupuesto del Estado, es mi responsabilidad como diputado. Bueno, pero de la yo lo llamé, República. Flor.
Yo le llamé para el noticiero, lo que pasa es que llegó tarde. por el tranque. Yo le llamé para el noticiero, pero llegó tarde. Y obviamente, y lo invité ya para el noticiero de mañana también. Y también para Cuarto Poder de nuevo mañana para ver qué es lo que pasa hoy. No, nada más para aclarar, no es que vino, es que No. vino. Yo no llamé. Pero lo que va a pasar hoy ya está cantado. va a aclarar Está ese cantado, punto. va a ser aprobado el Sí. presupuesto en segundo debate. Sí, está cantado eso. Va a haber discusión, Yo sí, sí- claro, yo- va a haber discusión. yo fui uno de pero los va a ser diputados- aprobado. Pero usted votó a favor, ¿ah? Ese punto sí es importante. Usted votó a favor. Atenógenes, yo soy Pero un usted le diputado- dijo allí a Betzeray, no me acuerdo si era Betzeray o a qué diputado, que usted era de oposición, pero que usted votaba a favor. Yo soy un diputado de oposición, pero la oposición se hace de manera constructiva. Este país merece mejores días, Atenógenes. No merece que porque yo sea de oposición sea radical en mi postura y cuando algo está bien, no decir que está bien. Si cometieron un error, lo corrigieron, lo correcto es lo correcto. El subsidio al tanque de gas no estaba incluido dentro del presupuesto, se incluyó. No estaba el dinero de la descentralización para las autoridades locales, se incluyó. No estaban los intereses preferenciales para la vivienda de los panameños, se incluyó. Entonces, si yo como diputado le estoy haciendo solicitud al Ejecutivo como comisión, porque los 15 diputados de esa comisión solicitamos lo mismo y ahí está la resolución. Y ellos corrigen, Guido. ¿Por qué razón como diputado, después de haber visto la corrección? Yo le voy a decir que no, sí corrigieron. La exigencia que le habíamos hecho como comisión en el efecto para la educación se había cumplido. Entonces, uno tiene que ser responsable también en su postura. Yo soy diputado de la República. Yo represento a los electores de mi circuito y a todos y cada uno de los panameños, Atenógenes. Entonces yo tengo que hacer las cosas de manera consona con mi criterio. Porque ahora resulta, y el debate se centró en mí, porque me molesté ayer cuando un diputado dice, sí, porque todos son ladrones. Eso no puede generalizar. Uno llega ahí desde las 9 de la mañana, 11 de la noche, haciendo el trabajo que se tiene que hacer, visualizando todas y cada una de las instituciones. Nosotros, a cada uno de los diputados se nos dio esto. Esta es la ley. Con anticipación. Nosotros teníamos el tiempo necesario para poderlo evaluar, para poder ver si había algo o no. Y nosotros hicimos lo propio. Le dijimos al Ejecutivo, modifiquen porque lo que nos mandaron no es correcto. Modificaron, ¿por qué razón hay que ir en contra? Ah, porque soy diputado de oposición. Eso no es así. Soy diputado de la República. Aquí también me están aclarando de la Asamblea, dice que la señal no se interrumpió mientras había sesión. Dice que se interrumpía cuando había discusiones no institucionales, pero sí se le permitió a todos los medios estar dentro, grabando y transmitiendo todo lo que sucedía. O sea, no fue a puerta cerrada, hay que aclarar Sí, nada no más. fue a Porque puerta antes era cerrada, puerta cerrada pero- y ni siquiera nos permitían llegar. Pero Ahí sí las nos quedamos, sesiones, ¿ah? pero las Sí. sesiones son públicas, Sí, con claro. las discusiones y con todo Claro, lo que ocurre. con todo y las palabras. Que es discrecional. Claro, con todo, eliminarlo. con todo y las palabras Bueno, si eso es lo que obscenas. dijeron, pues. Exacto, así se Ahora, debate. Atenógenes. No fue prudente cortarlo, no fue prudente Atenógenes, cortarlo. vamos a hacer una cosa. Yo presenté una propuesta para disminuir. Una de las cosas que los diputados decían era, no, lo que pasa es que se van a dar traslados en el próximo año. Yo presenté como diputado una modificación de que se bajara de 500.000 a 300.000. Pregunta si votó a favor. No votó a favor de la propuesta. Entonces, ¿Alegando no le puede... De 500.000 Muy a buena- 300.000, muy buena que sea aprobado por la Comisión de Presupuesto, traslados de $300.000. De 300.000 hacia arriba, Hacia arriba. que sea por parte de la comisión. ¿Por qué razón no lo aprobaron? Claro. Sí, era positivo y es bueno, para poder fiscalizar y cumplir con nuestro trabajo. Vamos. Entonces, uno no puede... otra cosa. Buchanan es bueno cuando Buchanan está con el lineamiento de los independientes, porque los he apoyado, los he respaldado. Y aquí ningún diputado Dice que independiente usted es el más independiente del PRD, dice José. puede decir que este diputado no lo ha No, dice respaldado. que usted es el más independiente del Pero PRD. como Buchanan estaba defendiendo su postura vertical el día de ayer, su posición, entonces Buchanan es malo, Buchanan es de los mismos, Buchanan es ladrón. No, las cosas no pueden ser así. Bueno, muchas Pero gracias, diputado. Lo esperamos Bueno, mañana de nuevo, pues. Dios primero aquí vamos a estar. Salga más temprano de la Vamos, casa. No, es vamos que a el ver. tranque, no sé qué fue lo que pasó en todo el país. Bueno, tranques que pasan, Así no se es. preocupe por eso. Ayer la carretera Roberto Francisco Chari fue un colapso. Hay problemas de señalización ahí. Así es, la gente se confundía, etcétera. Así que vamos Porque a ver. por el lado estaba Y se trancado. corrige eso también. Es que estaba trancado la Roberto Ifechiari y el Centenario estaba Despejadísimo. limpio, despejado. Yo quiero apostar a que hoy se Todo dé el un mundo debate- quería hoy se dé un inaugurar debate de altura la nueva en la carretera. Asamblea Nacional. Yo quiero apostar a que hoy se dé un debate de altura y Esperemos. voy a aprovechar, Trate de no- voy a aprovechar trate para de no hacer un apostar porque llamado. puede perder. Sí, pero esperemos. Hacerle un llamado a los Esperemos. compañeros de todas las facciones parlamentarias a que el país merece debates de altura, las posiciones de cada uno de nosotros se respete
pero no podemos seguir dándole esta imagen al país. Estamos hablando de la Asamblea Nacional de Diputados. En esa postura no hay espacio para el debate. Exacto, Es lo que aspiramos exacto. todos a que sea. Pienso que las palabras obscenas y todo aquello en las comisiones y las invitaciones a pelear también están de más ya. Eso no. Vayan al debate puro y duro. Al final yo creo que existen los votos para que el presupuesto pase. Sí, sin claro, debate. por supuesto. Pienso que sí. Bueno, Pienso que sí. muchas gracias, diputado. Lo esperamos Gracias, mañana. gracias por la Se nos oportunidad. acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, El Gordo y la Flaca. Hasta mañana.